paro cardiorrespiratorio es la pérdida de la función cardíaca que ocurre de manera repentina e incluye la ausencia de respiración y la falta de conocimiento. Esto ocurre cuando el corazón deja de latir por el retraso de la circulación de la sangre y la interrupción del bombeo, lo que provoca la discontinuidad del suministro de oxígeno y de glucosa al cerebro y a las células de distintos tejidos y órganos. Un paro cardiorrespiratorio puede ser causado por todo aquello que interrumpa el bombeo del corazón. Sus síntomas son inmediatos, por lo que puede causar un colapso súbito. También puede provocar dolor de pecho, náuseas e incluso vómitos. Una persona puede ser reanimada después del paro cardiorrespiratorio, pero este debe ser inmediato, ya que entre más tiempo transcurra, menos es la posibilidad de que la persona llegue a responder y hay mayor probabilidad de que sufra algún daño cerebral por la misma falta de oxígeno. Paro respiratorio en adultos y niños. En adultos el paro cardíaco suele ser súbito y se debe a una causa cardíaca. En niños suele ser secundario a una insuficiencia respiratoria y shock. La mayoría de los paros cardíacos en adultos ocurren cuando el sistema eléctrico de un corazón enfermo no funciona correctamente. Esta disfunción provoca un ritmo cardíaco anómalo, como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Algunos paros cardíacos también se producen debido a una desaceleración extrema del ritmo cardíaco, como la bradicardia. Entre las causas de paro cardíaco que podemos encontrar serían las siguientes. Anomalías eléctricas. Estas incluidos el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de QT largo. Pueden causar un paro cardíaco súbito en niños y jóvenes. Anomalías de los vasos sanguíneos. Estos casos excepcionales se presentan en especial en las arterias coronarias y la aorta. La adrenalina liberada durante la actividad física intensa puede actuar como desencadenante de un paro cardíaco súbito cuando estas anomalías están presentes. El uso de drogas recreativas. Esto puede ocurrir en personas que en otros aspectos gozan de buena salud. En niños, las causas más frecuentes de parada cardiorrespiratoria son el síndrome de muerte súbita del lactante. Es la muerte repentina e inexplicable de un bebé de menos de un año de edad. La mayoría de las muertes por síndrome de muerte súbita del lactante están asociadas con el sueño. Por eso a veces se les conoce con el nombre de muerte en la cuna. Enfermedades respiratorias. Incluyen el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, la fibrosis pulmonar, la neumonía y el cáncer de pulmón. También se llama enfermedad pulmonar y trastorno pulmonar. Bueno, dando continuidad a la pregunta número 3 de las preguntas de la guía, nos decía que dibujen el algoritmo de reanimación cardiopulmonar actual propuesto por la American Heart Association. Entonces, vamos a tener el paso número 1 que va a ser iniciar la RCP, administrando oxígeno y vamos a conectar el monitor o el desfibrilador. Luego nos vamos a preguntar, ¿el ritmo es desfibrilable? Sí, sí, vamos a pasar al paso número 2, en donde vamos a buscar un ritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Si es así, vamos a dar en el paso número 3 una descarga y en el paso número 4 vamos a dar 2 minutos de RCP, obteniendo el acceso intravenoso e intraóseo. Luego nos vamos a hacer otra vez la misma pregunta. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí, sí. Vamos a pasar al paso número 5, donde vamos a dar otra descarga. Y luego continuamos con el paso número 6, donde vamos a dar otros 2 minutos de RCP, administrando adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y vamos a considerar la posibilidad de utilizar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Nos volvemos a preguntar otra vez la pregunta. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí, sí. Vamos a pasar al paso número 7, en donde vamos a dar una tercera descarga. Y en el paso número 8 vamos a dar otros 2 minutos de RCP, administrando amiodarona y lidocaína y tratando las causas reversibles. Del paso número 8 vamos a regresar al paso número 4 y a la pregunta, ¿el ritmo es desfibrilable? Si no lo es, vamos a ir directamente al último paso, que es el paso número 12, en donde dice que si no existe ningún signo de retorno de circulación espontánea, vamos a ir al punto 10 u 11.
Si sí existe un retorno de circulación espontánea, ir a cuidados post-paro cardíaco. Y vamos a considerar si es apropiado continuar con la reanimación. Vamos a regresar al paso número 1, en donde vamos a preguntarnos otra vez, ¿el ritmo es desfibrilable? Si no, vamos a pasar al paso número 9, en donde vamos a buscar un ritmo de asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Si es así, vamos a inyectar adrenalina lo más rápido posible. Y en el paso número 10 vamos a dar 2 minutos de RCP. Vamos a obtener el acceso nuevamente intravenoso e intraóseo. Vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y vamos a considerar la posibilidad de utilizar un dispositivo para el manejo avanzado para la vía aérea y capnografía. Luego, nos volvemos a preguntar, ¿el ritmo es desfibrilable? Sí, sí. Nos vamos a ir para abajo, donde se nos va a indicar que vayamos al punto número 5 o 7. Regresaremos al paso número 10. Nos haremos la misma pregunta. ¿El ritmo es desfibrilable? Si no, vamos a pasar al paso número 11, en donde vamos a dar 2 minutos de RCP. Vamos a tratar las causas reversibles y nos vamos a hacer otra vez la pregunta. ¿El ritmo es desfibrilable? Si no, pasamos nuevamente al último paso, que sería el paso número 12, donde nos dice que si no existen signos de retorno de circulación espontánea, vamos a ir al punto 10 u 11 nuevamente. Si sí existen retorno de circulación espontánea, vamos a ir a cuidados post-paro cardíaco y vamos a considerar si es apropiado continuar con la reanimación del paciente. Buen día, hoy presentaré la pregunta número 4 que dice, describan con sus propias palabras fisiológicamente cuál es la función de las compresiones torácicas. Pues respondiendo a la pregunta, las compresiones torácicas son el primer medio para generar flujos sanguíneos anterógrados durante un paro cardíaco. Esto genera la fuerza necesaria para lograr mover el flujo sanguíneo y así provocar la activación de la contracción ventricular autónoma para que la sangre logre circular hacia los órganos vitales. Gracias. Continuando con la pregunta número 5, la cual nos indica que debemos describir cuál es la función de la ventilación asistida. Entonces, debido a que la ventilación asistida es una medida de soporte vital que se utiliza cuando el sistema respiratorio no puede suplir las demandas metabólicas del organismo, es decir, que ayuda a suministrar aire bien oxigenado a los pulmones y permite que el dióxido de carbono salga de los pulmones. Entonces, ¿cuál es su función? Pues su función o objetivo principal es proporcionar una asistencia ventilatoria sincronizada. Esto debido a que la ventilación asistida tiene la difícil tarea de hacer al mismo tiempo el funcionamiento de dos sistemas complejos, como lo son el del paciente y el del ventilador en tiempo y magnitud, para así poder asegurar un mínimo intercambio gaseoso y un reposo muscular adecuado con los esfuerzos inspiratorios del paciente a medida que se reduce el soporte ventilatorio mecánico. La adrenalina es un fármaco vasopresor fundamental para el tratamiento de una parada cardíaca, en cualquier ritmo electrocardiográfico, sea desfibrilable o no. Es del tipo catecolamina endógena, que va a actuar como una hormona circulante con una actividad alfa y beta adrenérgica. Al ser administrado a los receptores asociados a la proteína G, va a ocasionar una fosforilación del GDP y así activando ciertas cascadas para activar los receptores que ayudan a la activación de los canales de calcio. Los receptores alfa van a ser en la membrana plasmática y mitocondrial y los betas solo en la membrana plasmática y aumentan como tal la concentración de calcio citoplásmico. Su administración en dosis bajas va a ayudar a aumentar el gasto cardíaco para compensar parcialmente la vasoconstricción que se crea por los receptores alfa, con una vasodilatación en los vasos periféricos. Y en unas dosis elevadas tiene un efecto alfa-adrenérgico, que mantiene un efecto inotrópico que ayuda a aumentar la resistencia vascular, eleva la presión diastólica, aórtica, incrementa el flujo sanguíneo, favorece la contractividad, aumenta la perfusión miocárdica, la amplitud y la frecuencia de la fibrilación ventricular. En cambio, el calcio
Este fármaco no está indicado como tal para su administración durante el RCP, salvo cuando una parada cardíaca está asociada a una hipocalcemia severa, a una hipermagnesemia severa o en casos de intoxicación con bloqueantes de los canales de calcio. Hola, buen día. Mi nombre es Jacob Herrera y hablaré sobre la pregunta número 7, que dice qué es el gasto cardíaco y cuáles son sus determinantes principales. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado a partir de un ventrículo cada minuto. Es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. En un adulto en reposo, el gasto cardíaco es de 4 a 7 litros por minuto. Sin embargo, este varía continuamente de acuerdo a las necesidades del oxígeno y de los tejidos corporales. El retorno venoso es el volumen de sangre que regresa al corazón desde los vasos cada minuto y está relacionado con el gasto cardíaco. Para que el sistema circulatorio funcione con eficacia es esencial que el corazón pueda bombear un volumen equivalente al que recibe. Por ende, el gasto cardíaco debe ser igual al retorno venoso. Existen dos tipos de mecanismos mediante el cual se regula el volumen sistólico. La regulación intrínseca de la fuerza de contracción determinado por el grado de estiramiento de las fibras miocardíacas al final de la sístole, y la regulación extrínseca, determinada por la actividad de los nervios autónomos y de los niveles circundantes de diversas hormonas. En el inciso número 8 se nos pide definir automatismo, patmotropismo, cronotropismo, inotropismo y lucitropismo. Automatismo se reconoce como la capacidad que posee una célula de generar un potencial de acción por sí sola, ¿verdad? Que va a ser autoexcitarse sin la necesidad de un estímulo externo. Esta capacidad se debe a una lenta despolarización en la fase 4 del potencial de acción de las células marcapasos. El patmotropismo pues va a ser una capacidad que tienen las células musculares de generar pues una modificación en su equilibrio eléctrico a partir de un estímulo externo. Es sinónimo de excitabilidad y su efecto final es la contracción del corazón a partir del estímulo eléctrico que genera la excitación. Con cronotropismo, pues comprendemos que es un efecto que tienen algunas sustancias sobre el ritmo cardíaco, aquellas que son cronotópicos positivos, que aceleran la frecuencia cardíaca, mientras que las que tienen un efecto cronotrópico negativo, pues van a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Luego, con inotropismo, pues los inotropos son medicamentos diseñados para cambiar tanto la fuerza como las contracciones del corazón. Los inotropos positivos aumentan la fuerza de las contracciones del corazón para que pueda pues bombear más sangre con menos latidos, y los inotropos negativos pues van a reducir la fuerza de contracciones del corazón y automáticamente pues la frecuencia cardíaca. Y luego por último tenemos lucitropismo, que es la alteración de la relajación muscular del corazón o diástole en oposición a problemas del inotropismo, es decir, la relajación del corazón bajo ciertos estímulos. Buen día, el día de hoy hablaremos a grosso modo sobre la pregunta 9. Hablaremos sobre la circulación. Este se divide en circulación sistemática y circulación pulmonar. Como la circulación sistemática aporta flujo sanguíneo a todos los tejidos excepto a los pulmones, ya que los pulmones se ocurre la circulación pulmonar, valga la redundancia. Del corazón nos dirigimos a la aorta, luego a las arterias, luego a las arteriolas capilares y luego retornamos con las venas, vénulas y senos venosos. Luego, aparte de la circulación sistemática de los órganos que antes ocurre con las arteriolas, a la vena cava inferior y superior, y nos dirigimos al corazón, donde también converge la sangre oxigenada que antes fue al pulmón para ser oxigenada en la circulación pulmonar. El gasto cardíaco por órganos lo podemos dividir en encéfalo con un 14%, el corazón con un 4%, la circulación esplénica con un 27%,
los riñones con un 22%, el músculo inactivo con un 15% y la piel y otros tejidos con 18%. Gracias. Mi nombre es Emanuel Monroy y yo les voy a hablar sobre los dos casos expuestos al finalizar la guía y que debatimos junto a mi grupo. Primero tenemos el caso del bebé que lleva 3 días de nacido, sin embargo este nació con diversas deformidades que son incompatibles con la vida, por lo cual nosotros consideramos que el tiempo necesario para brindar RCP es de 10 minutos, ya que de por sí este paciente, al presentar esta incompatibilidad, sin alguna otra ayuda, pues no podría sobrevivir, por lo cual el tiempo estimado que nosotros recomendamos es 10 minutos y luego de esto parar la maniobra. Luego tenemos el segundo caso, que es un paciente joven que tiene un área de bala en el tórax. Sin embargo, no se nos da mayor información como para saber si este presenta alguna otra lesión que comprometa el área y no nos permita dar un RCP efectivo, por lo cual, considerando que este paciente es joven, nosotros como grupo debatimos y llegamos a la conclusión de que brindar un RCP de 20 a 25 minutos puede ser efectivo para revertir esta situación y que luego de pasado este tiempo hay que detener toda maniobra. Gracias. El siguiente punto es un anciano de 90 años con antecedente de infarto agudo al miocardio y con 2 paros cardiorrespiratorios hace una semana, el cual se encuentra en la unidad de terapia crítica del Hospital General San Juan de Dios. Nos preguntan que cuánto tiempo es recomendable darle maniobras de RCP a las siguientes personas que han sufrido un paro cardiorrespiratorio. Como ya indicamos, nuestro paciente es un anciano de 90 años, por lo que en este caso, debido a la edad avanzada de la persona, puede que la rehabilitación se complique demasiado o que simplemente no se dé y la persona fallezca por otro posible paro respiratorio. Esto debido a que con el paso del tiempo y entre más edad tenga, se empiezan a manifestar en nuestro cuerpo los malos hábitos, los vicios y la falta de actividad física, por lo que las distintas partes de nuestro cuerpo ya no funcionan como deberían. Y esto hace que la persona con 90 años, pues como tiene antecedentes de un infarto agudo de miocardio y 2 paros respiratorios, en una semana es posible que no logre recuperarse. ¿Cuánto tiempo es recomendable realizar maniobras de RCP en un paciente de 30 años sin morbilidades asociadas con traumatismo cráneoencefálico de grado 3, que es llevado por los bomberos a la emergencia del hospital de Amatitlán? Yo considero que primero hay que revisar si hay pulso, si hay respiración y si el paciente está consciente. Si no está ninguna de estas tres, procedería a realizar las maniobras de RCP durante 15 minutos. Si después de estos 15 minutos el paciente no tiene signos vitales, por ende el paciente no responde, dejaría de realizar las maniobras de RCP, sabiendo que después de los 8 minutos de un paro circulatorio, las probabilidades de que una persona sobreviva son casi nulas. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Adriana Morán de León y me corresponde hablar sobre cuánto tiempo es recomendable darle maniobras de RCP a un neonato de 39 semanas de edad gestacional, el cual nace flácido y en paro cardiorrespiratorio a consecuencia de aspiración de meconio espeso. Entonces, en este caso del recién nacido con aspiración de meconio espeso y por ende flacidez, esfuerzos respiratorios y frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, es necesario comenzar la maniobra de RCP, que consiste en realizar una ventilación después de cada 3 compresiones, dando un total de 30 ventilaciones y 90 compresiones por minuto. Si al cabo de 1 minuto no se estabiliza, se debe repetir el ciclo. El tiempo máximo para la maniobra es de 10 minutos, debido a que después de este tiempo las probabilidades de fallecer o presentar secuelas neurológicas graves
son muy altas. Por ello, el Consenso Internacional para la Reanimación Cardiopulmonar recomienda el cese de las medidas de reanimación a los 10 minutos, en caso de que no se haya detectado latido cardíaco hasta ese momento.